que lo sepamos. Porque si no solamente nombramos la palabra y decimos, el Señor va a cumplir su propósito en mí, resulta que cuando Él quiere comenzar a trabajar en el propósito, nosotros se lo impedimos. Entonces quiero que veamos cuáles son los principios que el Señor va a tomar para cumplir el propósito en nuestras vidas, qué es lo que necesitamos y qué trabajo va a hacer, para que por ahí también nos miremos y nos veamos cuando no estamos encarando para el propósito. Porque ¿desde cuándo está determinado el propósito que Él tiene para con nosotros? Desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Él ya lo tiene planeado, ¿sí? Él no está improvisando con usted. Él no dice, a ver, ¿qué puedo hacer con este ahora? ¿A qué iglesia lo llevo y dónde lo pongo para encararlo en el propósito? Él ya lo tiene predestinado. Por eso nosotros necesitamos verlo y ubicarnos en el propósito para cumplirlo, ¿sí? Para cumplir. ¿Sí? Entonces yo quiero mostrarle esto y voy a salir de Efesios del capítulo 5. Quiero que me acompañe allí en Efesios. Vamos a mirar algo que nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 5. Vamos a leer del 15 al 17. ¿Sí? Vamos a mirar cómo nos lleva Pablo a esto. Fíjese que él nos dice que miremos cómo andamos, ¿sí? Que miremos con diligencia, ¿sí? Muy bien ocupados, bien preocupados de mirar cómo andamos, ¿sí? ¿Cómo andamos? Dice, no como necios, sino como sabios, ¿sí? No como necios, sino como sabios. Y él dice, aprovechando bien, ¿qué cosa? El tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. O sea, que tenemos que ser diligentes en saber cuál es la voluntad de Dios, porque yo tengo que andar en la voluntad de Dios, ¿sí? Una de las cosas que tiene que ver es que puedo ser o insensato o sabio. O sea, tengo que ver de que no esté yo manejando insensatez en mi vida, porque si ando en insensatez, no estoy conociendo la voluntad de Dios. Necesito andar como sabio. Fíjese que entonces el problema de que estemos en el propósito de Dios o en la voluntad de Dios para ir adelante, tiene que ver si soy sabio o insensato. Pregunto, ¿la sabiduría de la cual el Señor me pide que tenga tiene que ver con que yo vaya a la facultad? No, porque tiene que ver con una sabiduría que Él me quiere transmitir, ¿sí? ¿Cómo me transmite Él la sabiduría o de dónde coge esa sabiduría para entregármela? De la palabra. O sea, no tenemos otra herramienta donde yo pueda coger sabiduría. Está en la palabra, ¿sí? Está en los misterios de la palabra, están los secretos de la palabra. El apóstol Pablo dice una sabiduría oculta en misterios y predestinada, o sea, que está allí, pero está en misterio, está oculta, ¿sí? Está predestinada para mí, pero si está en misterio y está oculta, yo tengo que ver de que alguien me la vaya a comenzar a transmitir, ¿sí? Fíjese las habilidades que tiene Dios para unirnos también. Es una estrategia de Dios para unirnos. Porque si esto no estuviera en misterio o no estuviera en secreto, cada uno podría leer la Escritura, la Biblia en su casa y ya está. Pero es una estrategia divina, que haya cosas ocultas y en misterio para que yo tenga que ir a alguien a que me revele esos misterios y eso que está oculto, ¿sí? Para que yo no me quede en casa. Ahora, fíjese, el apóstol Pablo dice que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Quiero mostrarle esto, porque no solo los días son malos, como dice él, pero que los días sean malos o que los días sean buenos dependerá de nosotros.
¿Por qué le digo esto? Porque el apóstol Pedro dice, si alguno quiere ver días buenos, o sea que es posible que yo tenga días buenos. Si alguno quiere ver días buenos, o sea que hay días buenos y hay algo que hacer para yo ver esos días buenos. Pero el apóstol Pablo dice, fíjense cómo anden, aprovechen el tiempo. ¿Cómo debería aprovechar el tiempo para que yo no vea días malos? ¿Debería aprovecharlo en qué? En la palabra, en ser sabio con la palabra. Porque si no soy sabio con la palabra, soy un necio. Mirad cómo andáis. Porque si no andáis conforme a la palabra, no andáis en la voluntad de Dios y nunca vas a alcanzar el propósito. Nos pusimos de acuerdo hasta ahí. Días malos que dependerán de nosotros, que los hagamos tan malos que pueden llegar a ser peligrosísimos. ¿Sí? Quiero que me acompañe a ver qué peligrosos pueden llegar a ser los días, de malos a peligrosos. Fíjese, vamos a ir a mirarlo. Esto lo vamos a leer en la segunda carta de Timoteo. En el capítulo 3, vamos a ver qué peligrosos podemos llegar a poner esos días. Fíjese, el apóstol Pablo acá le habla a Timoteo. ¿Cómo lo llama él a Timoteo habitualmente? Mi hijo Timoteo. O sea, él le está administrando a su hijo Timoteo, hijo en la fe, no es hijo biológico, hijo en la fe. Y él le dice así. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán como tiempos peligrosos, ya no son malos, se transforman en peligrosísimos. Fíjese, de malo a peligroso. Quiere decir que ya no soy un insensato solamente, por eso me provoco días malos, sino que ya puedo ser un peligro, ¿sí? En esos días, más adelante, si no me preparo a tiempo, puedo llegar a ser peligrosísimo en los postreros días, ¿sí? O gente peligrosa, de la cual el apóstol Pablo está hablando. Fíjese que siempre que hemos mirado esto, hemos mirado porque tiene como título, mire el título. ¿Cómo dice? Carácter. Carácter en los hombres de los postreros días. Siempre hemos mirado el carácter de los hombres en la sociedad, pero no dentro de la iglesia. Y es verdad, el carácter de los hombres allá afuera se está poniendo peligroso, pero el problema es que se ponga peligroso acá adentro. Si se torna peligroso el carácter adentro, tiene que ver de que no hemos aprovechado bien el tiempo, cuando los días eran solo malos, que yo era un insensato y que en realidad necesitaba echarle mano a la escritura para comenzar a tener sabiduría. Mire, debe saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ya vamos a leer el carácter, las características del carácter, los adjetivos del hombre peligroso. Pero quiero mostrarle que no solo está hablando del hombre allá afuera, sino del hombre adentro, de la casa. Fíjese, para que usted se pueda, yo espero que no se vea reflejado, que usted diga, eso era yo. Quiero que miremos el verso 8. Ya vamos a mirar cada uno de los caracteres, no lo vamos a estar revisando a todos porque son como 20. 20 adjetivos serían, ¿no? De un carácter. Pero fíjese para que usted vea de que Pablo le habla a Timoteo del carácter que habría dentro de la iglesia, no afuera, sino fíjese, en el verso 8 le dice, y de la manera en que Janes y Jambres resistieron, subraya la palabra resistir, resistieron a Moisés, así también estos resisten, subraya.
resisten. ¿A quién resisten? Resisten a la verdad. Hombres corruptos ¿de qué? De entendimiento. Fíjense que no están corrompidos en ninguna otra cosa que no sea en dónde. En la manera de entender. O sea, no es que gente corrupta que vende droga. No, ¿de dónde son corruptos? De entendimiento. De entendimiento porque se han resistido a la verdad. Fíjese los ejemplos que pone Pablo de aquellos hombres que llanes y llambres, según la Escritura. No me quiero detener en ellos, pero rápidamente. Ellos trataron de hacer milagros parecidos a los de Moisés. O sea que pueden haber milagros parecidos a la verdad y que eso me haga resistir a la verdad. O sea que la diferencia entre un milagro y otro debería ser ¿qué? La verdad. La verdad por sobre todas las cosas. No me tengo que dejar llevar por los milagros, sino por la verdad. Porque estos corruptos de entendimiento y reprobados ¿en qué? En la fe. No están reprobados porque son maleducados, no están reprobados porque no van a la iglesia. En la fe de la verdad a la cual el Señor los quiere llevar. ¿Sí? Están reprobados. Entonces Pablo le dice a su hijo Timoteo, verso 10. Pero tú has seguido ¿qué? Mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe. Y sigue la lista. Pero quiero que subraye la de la primera lista. ¿Qué siguió Timoteo en Pablo? Doctrina. Doctrina. ¿Hay varias doctrinas? ¿Sí o no? Hay una verdadera, pero doctrinas hay muchas. Porque doctrinas son enseñanzas. ¿Sí? Estamos hablando de que hay algunos que se han resistido a la verdad, haciendo los mismos milagros, pero se han resistido a una verdad, se han resistido a una fe, no han podido crecer y desarrollarse en la fe. ¿Sí? Han resistido a una verdad. Pero Pablo le dice, tú has seguido mi doctrina. Nosotros podemos verlo a Pablo en su iglesia. Corintio era su iglesia. Una iglesia que tenía todos los dones y hacían todos los milagros, pero no manejaban la doctrina de Pablo. Manejaban los dones, pero no la verdad que manejaba Pablo. Pablo les tiene que decir, nosotros hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. En otras palabras, Corintios, ustedes se quedaron chiquitos. La sabiduría oculta, la predestinada, la que era para nuestra gloria, la que estaba en misterio, la que estaba oculta, ustedes todavía no la pueden ver. Porque se resistían también a Pablo. Pablo era el apóstol de los corintios, pero ellos se resistían. ¿Sí? Entonces, pero le dice a Timoteo, pero tú eres mi hijo. Tú has seguido mi doctrina. No solo me seguiste en la doctrina, me seguiste en la conducta. O sea, tenés mi carácter. Tenés mi carácter y tenés ¿qué? Mi propósito. O sea que mi propósito está ligado al propósito ¿de quién? De uno que me está dirigiendo. Pablo dice, mi propósito. Timoteo está siguiendo el propósito de Pablo. El propósito de Timoteo está ligado al propósito de Pablo. Si Timoteo se sale de al lado de Pablo, se sale de al lado de su propósito. El que le va a marcar el propósito es su paternidad, Pablo en este caso. ¿Me entiende? Que quién le va a entregar el legado de cuál es su propósito? O sea que para yo poder entender propósito, voy a tener que descubrir quién a mí me va a llevar al propósito. Y tendré que seguir primero el propósito de él, para yo después descubrir el mío. Difícil de cuajar.
No, vale. Has seguido mi propósito y mi fe. ¿Sabe qué? En cuanto a la fe, Pablo siempre le recalca, al menos a los corintios. Yo veo que tenía un problema muy especial con los corintios, porque en la segunda carta a los corintios, ahí en el capítulo 12, él le dice, me temo que ustedes, así como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos, los sentidos espirituales, estén extraviados. Porque viene alguien y les trae otro Jesús, no un Buda. No le traían, póngalo que lo vamos a mirar. Segunda a los Corintios, capítulo 11. Les traen otro Jesús, otro evangelio. Y ustedes, igual que Eva, engañados con la serpiente, extraviados los sentidos espirituales sin que puedan entender quién los está dirigiendo y hacia dónde los dirige. Dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si alguno viene predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Fíjese que les habla de otro Jesús, otro espíritu en minúscula. No es el Espíritu Santo. Otro espíritu que te ministra, en minúscula. Y otro evangelio. Lo reciben. ¿Sí? Viene otro y ustedes lo aceptan. Entonces, fíjese cómo quiere formarle un carácter a Timoteo. Volvámonos a Timoteo. Quiere formarle un carácter a Timoteo y necesita que la iglesia esté formada con un carácter para poder ir al propósito. El carácter que acabamos de ver de las personas del último tiempo, o mejor dicho, de los postreros días. O sea, en los postreros les fue peligroso porque no aprovecharon bien el tiempo, mientras los días eran malos. Mire, a ver cómo se lo digo. Vuelvo a repetirle, los días son malos, pero porque somos insensatos. El ser humano es insensato, no conoce la voluntad de Dios, no es sabio. Los días son malos por eso él le dice aprovechen el tiempo. Cambian de ser insensato a ser sabio, para que vean días buenos. Los días tienen que ser buenos. No pueden estar viendo todo el día tiempos malos. Algo está pasando. Pero no solo pueden ser malos, pueden transformarse en peligrosísimos cuando ya se nos armó un carácter. Se nos armó un carácter y puede llegar a ser peligroso. De malo a peligrosísimo. Y hay que tener cuidado. ¿Sí? Porque después hay que trabajar con los peligrosos. ¿Me entiendes? Que no es lo mismo que yo reconozca, hey, no me van bien las cosas. Creo que hay días malos, yo debería revisar porque todos mis días son malos. Es obvio de que yo no estoy bien alineado al propósito de Dios. Pero si no me alineo a tiempo, si no aprovecho bien el tiempo para mejorar esos días, los postreros van a ser peligrosos. Peligrosos porque me he formado mal. Me he formado mal con una mala doctrina, con un mal propósito, no con una total correcta fe. ¿Sabe que nosotros podemos creer en Jesús? De hecho, los corintios estaban recibiendo a alguien que traía ¿a quién? A Jesús. O sea que a Jesús creía en Jesús. No le están trayendo a Buda. ¿Me entiende que le están trayendo a Jesús? Lo que no tienen claridad de qué Jesús está hablando o cuál es el propósito al cual Jesús los quería llevar. ¿Me entiende hasta ahí, no? Va. Entonces lo que necesitamos entender eso, y es un trabajo que está teniendo el apóstol Pablo, en este caso con Timoteo, porque le tiene que formar un carácter como un hijo. Porque este carácter que tiene que formar, vayámonos, ahí está ahí.
Le tiene que formar un carácter para que él logre con esa doctrina y con esa conducta y con su propósito, pueda lograr hacer que lo imite en todas las cosas y lo pueda llevar adelante. Fíjese que sigamos bajando porque quiero mostrarle. Le muestra cómo él ha sido sufrido pero victorioso, ¿sí? Sufrido pero librado de todo mal. Sigamos. Quiero llevarlo hasta el final de la idea. Déjelo en los malos hombres. Los malos hombres o los peligrosos. Los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿A quién le gusta ser engañado? ¿Y a quién le gusta andar engañando? Dentro de las cosas del Señor. Es obvio de que se hace por ignorancia. Somos engañados y engañamos a otros cuando nos hemos resistido a una verdad en el momento en que se me quiso entregar una verdad. No se puede estar andando, no se puede estar siendo engañado o andar engañando a otro intencionalmente en el Señor. Debería ser muy descarada una persona de saber que está engañando a los demás. Pero la mayoría engaña sin saber que está engañando, porque él mismo ha sido engañado. Los sentidos fueron engañados. Los corintios estaban corriendo ¿cómo se diría? Corriendo ay, no me sale la palabra. Pero cuando él les dice, me temo que vuestros sentidos, así como Eva fue engañada, vuestros sentidos también están siendo engañados. Tenían este riesgo, esa era la palabra que quería usar. Los corintios, si no atendían a la voz de Pablo, corrían este riesgo de ser engañados y después yo mismo engañando a otro. Porque en realidad nosotros preparamos a la gente con un carácter para después desarrollar el propósito y que ellos desarrollen el propósito en otros. ¿Me sigue? Pablo le decía, tú, con la manera en que yo te he formado a ti, tú forma a hombres idóneos que sean capaces de formar también a otros. La idea es formar. Pero junto con lo que enseñamos, lo que hay que formar, hermanos, es un carácter. Cuando nosotros hablamos de enseñar, no se está diciendo, les voy a informar lo que dicen las Escrituras. Es formar un carácter. Ahí está la diferencia de un apóstol Pablo que operaba no como un maestro, sino como ¿quién en la vida de Timoteo? Como un padre. Usted sabe que los maestros en la vida secular, usted va al colegio, ¿sí? Y con la información a usted lo está preparando para que usted sea inteligente, ¿sí? Los niños en su edad y los mayorcillos en los institutos o en la facultad para prepararlo que no sea ignorante. Pero en el Señor, no solo un padre, no solo prepara en enseñar, porque para eso también tiene maestros, ¿sí? Tiene otros que lo ayudan en esto, no solo a prepararlo en que ellos entiendan, que no sean engañados, que conozcan la verdad, sino que juntamente con eso lo que hay que prepararles es un carácter. La idea es de que no tenga yo solamente información, sino carácter. Porque lo que hay que formar es un carácter de reino. Entonces no se puede tener cualquier carácter. ¿Sí? Vale. Quiero mostrarles el carácter que tenemos que alcanzar. Fíjese. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién. ¿De quién aprendió Timoteo? De Pablo. Pero vuelvo a repetirle, Pablo está hablando del carácter, no solo de lo que han aprendido. Habla de no haber sido engañado, pero también habla de tener un carácter. ¿Sí? Vale.
que desde las niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan ser sabios para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. ¿Y qué más? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea como perfecto, perfecto, hay que dejarlo perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, hay que terminar el trabajo, hay que hacerlo redondito al trabajo, ¿sí? ¿Sabe qué? Le dice a Timoteo, ¿tú has sabido la escritura desde cuándo? Desde la niñez. ¿Quién le enseñó en la niñez a Timoteo? Su mamá y su abuela. Traía la mamá, la fe de la mamá y de la abuela. Pero ¿quién terminó la obra en Pablo? ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, la mamá y la abuelita pudieron darle algunos rudimentos de la palabra de Dios como para que él pudiera creer en Dios. ¿Sí? Entonces Timoteo creía en Dios por la mamá, por la abuela. Pero quien le trae todo lo que necesita Timoteo es Pablo, ¿sí? Quien ejerce una paternidad en el alma. Usted sabe que Timoteo tenía a su papá, un griego. Pero lo que está paternizando Pablo es la fe, el alma. ¿Sí? Para formarla, no solo que sea ignorante en las escrituras, que nadie lo vaya a engañar en las escrituras, sino que lo que quiere formarle es un carácter, ¿sí? Porque lo tiene que lanzar al propósito. Usted sabe que Timoteo está siendo preparado para ser pastor. De hecho, él comienza su pastorado muy joven, tanto que le tiene que decir, nadie tenga en poco tu juventud, porque era tan joven que de hecho los mayores lo desestimaban. ¿Qué va a ser vos el pastor de nosotros? Yo tengo 80 años y vos tenés 20, ¿qué va a ser vos mi pastor? Tiene que formarle un carácter, ¿sí? Para que nadie lo desestime, para que la gente pueda ver que en él hay un propósito bien formado. ¿Y desde cuándo? O sea, le tiene que dejar a Timoteo bien plantado de que el propósito no lo está encontrando de repente de casualidad, sino que fue predestinado para ese propósito. Que tiene la oportunidad gloriosa de cogerlo en esa juventud, y si no, si se te hace tarde, Timoteo, vas a hacerlo a los 50 años, pero vos que estés preparado para ser un pastor, ¿sí? ¡Ay, este propósito! El carácter se torna peligroso. Vamos a leer algunas de las cosas. Ya le dije, son como 20 los adjetivos de un carácter peligroso. Y yo creo que se quedó corto, Pablo. Ya no tenía más tinta, por eso lo dejó allí. Pero hay muchas cosas que hacen peligroso el carácter de un creyente. Por eso se trata de que no solamente yo conozca la verdad y esté seguro de que lo que me están enseñando es correcto, sino que también tenga un carácter acorde a la situación, ¿sí? Porque si no puedo conocer toda la verdad y la gente me pisotea y la gente me desestima porque soy pequeño, porque soy joven, porque soy mujer, hay 10.000 motivos por los cuales uno no puede cumplir el propósito y teniendo toda la verdad en la mano, ¿me entiendes? Entonces necesitamos formar un carácter. Vamos a mirar, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Fíjese, hay una lista larga. Yo encontré una, que es la que me quiero enfocar. Pero acá hay una larga lista. Hombres amadores de sí mismos. Peligrosísimo eso. Porque tengo un orden yo para amar. ¿Cuál es el orden? Amarás al Señor por sobre todas las cosas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Algún día ya hablaremos del prójimo para el que no conozca, pero algunos ya saben quién es el prójimo, ¿sí? Entonces estos no están amando en el orden, ¿me entienden? Eso es peligrosísimo. Avaros. ¿Qué es avaricia? Aman más el dinero que otra cosa. Eso es tropiezo. Usted sabe que raíz de todos los males, y eso nos hace avaros.
¿sí? Y eso me puede ser tropiezo en mi propósito, por no haber formado un carácter para eso y no haber batallado con las cosas que debería batallar. Vale, avaros, vanagloriosos, fíjese, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Paremos 2 segundos acá. Porque Pablo le está hablando de la gente dentro de la iglesia. ¿Está en la escuelita dominical, Pablo? No. ¿Está en una reunión de jóvenes? No. Le está hablando a Timoteo, preparándolo, porque Timoteo va a tener una congregación. Entonces tenemos que entender que esta frase, desobedientes a los padres, no se trata de una paternidad biológica. ¿Me entiende? Que si bien lo tenemos que tener en cuenta porque es parte también de la bendición que como ser humanos traemos, somos tripartitos y tenemos que estar bendecidos en las 3 áreas. No puedo decir, no, sí, yo entiendo que lo que es un padre del alma y no entiendo lo que es una paternidad biológica y desestimo eso. Pero quiero que entienda que aquello por lo cual nosotros le resistimos a la verdad como Janes y Jambres. Resistimos ¿a quién resistía Janes y Jambres? ¿A Dios? A Moisés. Janes y Jambres a Moisés. O sea, le está resistiendo a una autoridad delegada por Dios. Y juntamente con eso le estaban resistiendo ¿a qué más? A la verdad. O sea, resistir a una autoridad delegada por Dios es resistirle a una verdad. No puedo desprender la idea. No puedo desprender la idea entonces de que yo pueda decir, yo no creo en la paternidad del alma. Ojo, porque eso se torna peligroso. Puede ser peligrosísimo no entender eso. Es porque desaproveché los días malos donde yo era un insensato y yo tenía que traer sabiduría a mi vida, aprovechando bien el tiempo. Porque necesito saber de la paternidad. Pablo está paternizando a Timoteo. No solo está ejerciendo de maestro enseñándole, tú sabes de quién has aprendido, le está formando un carácter. Porque le está formando un carácter porque después se va a tener que enfrentar a gente. ¿Sabe que Pablo, él dice, yo me enfrenté a Éfeso, Éfeso llegó a ser una gran iglesia, pero cuando él va formando la iglesia de Éfeso, él dice, yo me enfrenté a leones. Fíjense en la calidad de carácter que ve a la gente, resistiéndose o queriendo atacarlo. Hay que tener un carácter para poder enfrentar, ¿sí? Si no, yo no tendré propósito. Si no, tendremos un propósito frustrado, ¿sí? Desobedientes a los padres, ingratos. Ingrato sería desagradecido, ¿no? Mucho que decir y difícil de explicar. Pablo le dice a Filemón, respondele a Onésimo como necesitas responderle. No te olvides que me debes tu misma alma. No seas un ingrato. Me debes tu vida. ¿Sí? No seamos ingratos. Sobre esto habla mucho la Biblia. Impíos, sino un afecto natural. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. O sea, fíjese, una cantidad tremenda. Traidores. O sea que Judas seguirán apareciendo en el camino. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites. ¿Sabe qué? Me voy a quedar en impetuoso. Yo busqué sobre impetuoso. Porque me llamó la atención algo que encontré. Y yo creo que necesitamos crecer en la verdad. Necesitamos crecer en todas las cosas. Necesito crecer en la verdad. Necesito crecer en la fe. Y necesitamos crecer en esto. Por eso me quedé en la palabra impetuoso. Porque claro, eran tantos que digo, tengo que escoger algo del carácter.
Y sabe que un impetuoso tiene algo a favor, ¿sí? Es muy fervoroso, es un apasionado, ¿sí? Uno que va adelante, uno que se precipita a hacer las cosas, sabe que eso es buenísimo. Necesitamos gente así dentro de la iglesia, gente que avance, gente que tenga pasión por las cosas, ¿sí? Que antes de que uno le diga las cosas ya las esté haciendo. Necesitamos gente así, es maravilloso. Pero fíjese si no está formado el carácter. Si ese ímpetu no está formado, puede llegar a ser peligrosísimo. Peligrosísimo. ¿Sí? Ahora, claro, Pablo ve cosas que los demás no veían. La iglesia de Corinto no veía lo que Pablo veía. Quiero mostrarle un impetuoso. Vámonos a ir. Hay una canción que la cantamos y todo, Salmo 92. Ser impetuoso es maravilloso. Es más, deberíamos pedirle, Señor, haz que yo sea un impetuoso, pero bien formado el carácter. Fíjese cómo dice ahí. Pero tú aumentarás mis fuerzas, ¿como qué? Como un búfalo. El búfalo es impetuoso. No lo frena nada. Va por lo que tiene que ir. Me estoy saliendo de la pantalla. Va por lo que tiene que ir cegado. ¿Sí? Por eso el salmista le dice, tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. ¿Sí? Esto lo cantamos. Como búfalo, no sé si quién sabe esa canción. Nadie la sabe acá, pero qué anticuado. Le digo que son anticuados porque hay una parte que canta eso, como búfalo, pero hay una parte que es un rap. Por eso ustedes son muy anticuados para el rap. Yo porque yo le hago al rap. Pero ser como un búfalo es bueno, el salmista lo está pidiendo. Quiero ser como un búfalo, quiero tener una fuerza que nada me detenga. ¿Sí? Como un búfalo. Y seré ungido con aceite fresco porque necesito fuerzas de que nada me detenga. El asunto es que puedo llegar a ser peligroso. ¿Sí? Fíjese, quiero mostrarle algo. Podemos tener este ímpetu y podemos estar ungidos para este ímpetu. ¿Sí? La idea de Dios es que nosotros tengamos este ímpetu. Leamos al búfalo en Números 23-22. Usted sabe que cuando Dios saca al pueblo de Egipto, Egipto tenía un carácter ¿de qué? De esclavo. ¿Sí? Se le armó un carácter de esclavo. Con la cabeza agachada diciendo amén, amén a todo lo que se le decía, ¿sí? Sin tener un carácter formado, un carácter para la guerra, para ir al frente, para luchar. Dios trató al pueblo de Israel para formarles un carácter, porque si no ellos tenían un carácter de esclavo. ¿Sí? Pero fíjese cómo utiliza otra vez la figura del búfalo. 23-22. Dice así, Dios los ha sacado de Egipto y tiene fuerzas como de búfalo. ¿Sí? Los sacó de Egipto de un carácter que no les convenía. La idea de Dios es de que ellos cumplieran el propósito. Los saca de Egipto, ¿sí? Y les da la fuerza para que ellos vayan adelante y se lleven todo por delante y alcancen el propósito. ¿Sí? Salieron con la fuerza del búfalo. Entonces podemos decir que es muy positivo el ímpetu. Pero fíjese si no está bien formado y tratado. Estamos hablando de que necesitaba Dios sacarlo de Egipto y darle ciertas fuerzas. ¿Sí? A nosotros también nos ha sacado de Egipto, y usted sabe qué figura, nos ha sacado de una forma, de un sistema del mundo, para formarnos un carácter. Hemos tenido un carácter en el mundo, y el Señor, la idea de Él es sacarnos y formarnos un carácter.
De hecho, Israel salió y tiene las fuerzas ¿de qué? De búfalo. Pero con las fuerzas de búfalo Dios le pone a Moisés para que lo lidere. ¿Se resistieron a Moisés ellos? También se resistieron a Moisés. O sea que el ímpetu que ellos cogieron no fue el correcto. No se dejaron formar el carácter. Salieron de ser esclavos de Egipto, pero de repente se pusieron con un carácter que empezaron a resistir también a Moisés. Ya no eran canes y jambres, pero ya era el pueblo de Israel resistiéndose a la autoridad y a la verdad. Ellos dijeron, a ver, si todos somos ungidos acá, si todos tenemos el Espíritu Santo, ¿te acuerdas de esa escena? Todos decían, pero ¿por qué va a ser Moisés y Aarón los que nos lideran? A ver, si nosotros todos somos de Dios, o sea, somos todos iguales, a ver, mejor decidámoslo de otra manera. Fue aquella situación donde pusieron las ramitas, ¿se acuerdan? Para que Dios pudiera decir quién tenía la autoridad. Porque alguien tiene que liderar para llegar. Esta gente no llegó al propósito. Pero tenía las fuerzas de... Le sirvió en contra las fuerzas de Dios. Mientras estuvieron en Egipto le dijeron amén al faraón para edificar todo lo que faraón se le antojó. Cuando ahora tenían que estar bajo la autoridad de Moisés, se le resistieron. Con todo el ímpetu que deberían tener. ¿Sí? Ahora fíjese que vamos a ir a Job. Según el salmista, dame las fuerzas del búfalo y úngeme con aceite. Es glorioso que nosotros le pidamos eso al Señor, lo necesitamos. Necesitamos ser impetuosos. Y necesitamos toda la unción para poder seguir y trabajar y hacer cosas, ¿sí? Pero cumplir el propósito que Dios tenía predestinado para mí. No el que a mí se me antoje en el camino. Porque puede ser de que yo ya haya salido engañado y termine engañando a otros y váyale formando un mal carácter a la próxima generación. Un mal carácter. Fíjese, vamos a leerlo al búfalo en una charla de Dios con Job, Job 39. ¿Sabe que uno de los mayores secretos y revelaciones, más que a Pablo y Juan, Dios lo charla con Job, los secretos más guardados? Y vamos a estudiar al búfalo ahí. Es el 39, 9 y 10, donde habla del búfalo. Dice, ¿querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? Conteste usted conociendo a un búfalo. Never. No. No podré tener al búfalo ni en mi pesebre, ni le voy a poder atar. Usted sabe que la idea de la coyunda es ¿para qué? Para trabajar juntos, ¿sí? La coyunda es para atar el yugo. ¿Y va a arar contigo el búfalo? Ungido como está, ¿se va a poner a trabajar con vos? No. Caracteres no formados. Gente que salió a servir al Señor con todo el ímpetu, con toda la unción y haciendo todos los milagros, como Yanes y Yambre también lo hacían junto con Moisés, pero resistiéndose a una verdad y a la autoridad. No podemos formar gente así. Es peligroso. Es peligroso. Necesitamos el ímpetu, sí. Queremos gente impetuosa, pero lograr el ímpetu sujeto a una autoridad que tenga clara la verdad,
Tanto como para decir, si quiero llevar el yugo con vos. ¿Sabe que si había alguien que podría haber llevado el yugo solo, era Jesús? Él era Dios. Y Él siendo Dios, dice, se humilló a sí mismo, aun cuando tenía la imagen del mismo Dios. No dijo, somos iguales, yo voy a hacer lo que quiera porque yo también tengo poder, yo tengo autoridad. No, se sujetó como hijo. Se humilló a sí mismo haciéndose forma de siervo, poniéndose un yugo del cual después Él nos habla y nos dice, vengan a mí, pónganse en mi yugo. Soy manso y humilde. Tengo la fuerza de un búfalo, pero a la hora de ponerme el yugo yo me lo pongo. Porque soy humilde, porque soy manso, porque tengo formado un carácter. El carácter de llevar al hombre a ser perfecto es como ¿quién? Cristo es perfecto. Cristo es perfecto. Cristo es perfecto porque tenía todo el ímpetu. Era un búfalo, pero un búfalo que sí se le puede poner un yugo. ¿Me entiende? Que es un carácter que necesitamos formar dentro de la iglesia. Las iglesias no han sido formadas. Se perdió el tiempo. Vino una unción y vino una unción gloriosa. Y lo único que hizo de los hombres con ímpetu, llevándose por delante a los Pablos y a los... De hecho, no solo no son capaces de formar a otros, sino que hasta mal ejemplo le dan. Andan solos. No se puede andar solo en la vida, porque no solo tengo que aprender del propósito de alguien, porque eso está predestinado, no es una doctrina que están sacando ahora, está predestinado. Para que ande con alguien. Mi propósito será con alguien, porque hay que preparar terrenos, porque eso es lo que hace dos arando, preparando terreno para lo que se siembra. ¿Me entiende, verdad? ¿Me entiende? Porque necesitamos preparar carácter. Gente que se deje atar. Jesús fue como un cordero que se dejó atar en los cuernos del altar. Los creyentes, cuando no estamos formados, no nos dejamos atar por nadie. Y eso nos juega en contra. ¿Sabe que una de las cosas que le dice Pablo a Timoteo, junto con estos impetuosos, él también nombra a los traidores? Usted sabe que Jesús se encontró con un traidor en su mesa. Pero no solo traicionan a aquellos que están en la mesa y me pueden traicionar a mí. Uno también puede terminar siendo un traidor. Mire, acuérdese que él está formando el propósito de Timoteo. Lo está formando para que él cumpla su propósito y que el propósito de Timoteo sea eficiente para que él prepare otra generación con un mismo propósito y un mismo carácter bien desarrollado. Mire, vamos a ir al Salmo 92. No, ya lo vimos eso. Salmo 55:2. 55:2. Este salmo fue dedicado a Judas, pero ahí dice algo que no solo habla de una de las partes, como es la de Judas. Judas debería haber reconocido a su Señor Jesús. Usted sabe que una de las cosas que cometió el error de que él siempre le llamó maestro. Un maestro no me forma carácter. Un padre me forma carácter. Todos le llamaron Señor. Para ese entonces ya no eran ningún amigo de nadie. Todos dijeron Señor, seré yo, Señor, seré yo. Y él dice, yo soy maestro. Sí, nunca lo vio como su Señor. Solamente alguien que lo instruía. No se dejó formar carácter.
Este salmo habla de él, pero yo quiero que usted lo revise porque las palabras que usa no es solamente para aquel lado, sino para este lado también, para el que está formando. Mire, dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual lo habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, me hubiera alejado, hubiera tomado distancia. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Ya está, hasta ahí. Entonces fíjese, acá lo traicionó no un enemigo, sino uno amigo, uno con el que anduvieron manejando los secretos en la casa de Dios. Manejábamos dulcemente, se suponía que éramos íntimos. Se suponía que no solamente éramos íntimos, eras mi guía y mi familiar. Pero sabe que acá ocurre cierta desgracia. Por lo cual necesitamos entender entre el carácter de los últimos tiempos, el desobedientes a los padres. La paternidad que ejercía Pablo sobre Timoteo era imprescindible. ¿Cuándo ocurren estos desastres? Cuando andamos como amigos en la casa de Dios. En el plano natural, si usted es solamente amigo de su hijo, fracasará. Hay fracaso. De repente su hijo le dirá, me tenés harto con tus órdenes, no me gusta lo que tus reglas en la casa, me voy de la casa. Aún tenga 15 años, se va a ir. Fíjese que le dice, mi guía y mi familiar. Eran familiares. ¿Por qué lo trata como amigo? ¿Por qué manejan la situación como amigos si había una familiaridad que debían guardar? En el reino pasa igual. Judas traicionó a Jesús porque no reconoció en Jesús que era aquel que lo iba a direccionar. Creyó que solamente le traía una información gloriosa. Qué buen maestro sos. Somos todos iguales. Comunicamos los secretos y somos todos iguales. Hay que tener equilibrio en esto. Necesitamos un equilibrio, porque podemos llegar a traicionar. ¿Me entiende? Puede llegar a hacerse una división. No deberemos permitir división. Tenemos que abrirnos. Y si eso no es división, se llama como multiplicación. Multiplicación, donde yo ya siento de que yo no solo tengo que comunicar los secretos acá adentro, necesito hacer mi casa y comunicar los secretos más allá y ser independiente de ti, pero no independiente ni de la doctrina, ni de la conducta, ni del propósito que se lleva adelante, porque ese propósito está predestinado. No para que nos dividamos, me tenés harto, me voy de este lugar, eso es división. Y puede irse con todas las fuerzas y toda la unción y abrir una casa por allí y derramar unción para todos lados y sanar a todo el mundo como un búfalo. Pero nunca hará con nadie. Andará solo porque no sabe trabajar con alguien. Pero eso no es diseño de Dios. Necesitamos saber de que tenemos que estas cosas restaurarlas. La semana pasada hablábamos de la necesidad de restaurar todas las cosas.
Van a haber que empezar a volver a empezar ciclos, porque este error todos los hemos cometido. Nos hemos transformado en peligrosos dentro de la casa de Dios. Y el peligro consiste en que no hemos aprovechado el tiempo de la palabra. Hemos desaprovechado el tiempo con la palabra. Hemos tenido tiempo para hacer reuniones de fe, de milagro, de sanidad, pero no tiempo con la palabra, que era la que nos iba no solo a informar la verdad, sino a formarnos un carácter. El carácter propicio para que yo conozca cuál es el centro de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que yo ande independiente por allí trabajando. No puedo ser un búfalo, aun cuando nos pareció glorioso en su momento. Un búfalo es el carácter de aquel que dejó Egipto, pero no el que va a entrar en el reino. Una cosa es haber salido de Egipto y otra es entrar en el reino. El Señor les dijo aún, ustedes no van a entrar en el reino. ¿Cómo que no? Si nosotros estamos haciendo milagros y hemos hecho, ¿qué más dice? Hemos profetizado en tu nombre hemos hecho milagros y en tu nombre hemos liberado. ¿Y lo demás? ¿Y lo demás? ¿A dónde se quedaron? Tenemos que restaurar toda una generación. Pero para eso necesitamos estar claros nosotros. Si nosotros la tenemos clara, la idea es aclararle a los demás. La idea es aclararle a los demás. Pablo está preparando a Timoteo y la idea no es descartar a toda una generación pasada, sino preparándolo para saber cómo se puede trabajar con una generación que se extravió por no conocer la verdad, por resistirse a la verdad. Tenemos que ser conscientes. Hemos sido amadores en vez de Dios y como tenía que ser, hemos sido amadores de nosotros mismos. O sea, hemos ido a la iglesia a buscar qué Dios me podía dar. Porque necesito esto de Dios, aquello de Dios, esto también de Dios, también necesito algunas otras cositas. No hemos buscado a Dios. De repente cuando nos hablan de propósito, entonces como me hablaron de propósito, desde allí, desde haber buscado solo para mí y no la voluntad de Dios, de allí yo toda la fuerza para volcarme en cualquier lado. Querer llevarme un mundo por delante. Es importante que lo veamos, hermano. Porque es importante que no andemos en amistad en la casa de Dios. Necesitamos reconocer un orden. Eso es reino. Reino no es democracia. A los cristianos nos encanta la democracia. No queremos tener a nadie sobre nosotros. Pero si no entendemos reino, no lo estamos entendiendo a Dios. Si no entendemos autoridad, no entendemos a Dios. Y si no entendemos la forma de autoridad de Dios. Dios no solo es rey, es padre. Él es rey y padre. Y así trata a los suyos, como rey y como padre. Y así pretende que sigamos también la línea. Reyes y padres. Formando carácter de padre. ¿Sí? Tratando de hacer las cosas a tiempo, aprovechando bien el tiempo. ¿Amén? Diría Pedro, pueden vivir días buenos. Pueden vivir días buenos. Es cuestión de que yo me alinee al propósito del Padre. Buscar a alguien que me alinee en el propósito. ¿Sabe que hay alguien que fue hijo y no se alineó al propósito del Padre? Y él llega a decir en un momento, cuando le preguntan la edad, le dice, tengo 130 años.
130 años son los días. ¿Se acuerda quién dijo eso? Jacob. Son los días de los años de mi vida. Y mal. Póngalo, 130. 130 años han sido todos los días de su vida malos. Por no haber seguido o formado en un carácter. ¿Por qué tenemos que vivir días malos? Si estamos en Dios, necesitaría haber días buenos. ¿Sí? Un hombre que está formado para que viviera los días buenos. Se está acabando los días de su vida, en aquel tiempo se vivía. En ese tiempo se vivían tantísimos años, pero tantos años vividos y vivirlos mal. Deberíamos aprender a vivir días buenos. ¿Sí? Pero gracias al Señor que siempre nos da la oportunidad de poder vivir los días buenos. Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi vida, de mi peregrinación, son 130 años, pocos y malos. Han sido los días de los años de mi vida. Y no han llegado a los días de los años de la vida de mi padre en los días de su peregrinación. Quiero que oremos. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias por tu consejo. Señor, perdona los años vividos y desechando tu consejo. Desechando una verdad o resistiéndonos a una verdad planeada, diseñada desde antes de la fundación del mundo. Señor, sabemos que tenemos un propósito y tenemos que alinearnos a ese propósito. Por eso necesitamos reconocer quién nos va a dirigir en él. Alguien que me enseñe su doctrina, su conducta, su propósito, para que yo me identifique con él. Para no ser un hijo de desobediencia. Como dice el apóstol Pablo a los mismos Efesios. En otro tiempo, cuando andaban en los pensamientos de vuestro corazón, cuando andaban en sus propios deseos, eran hijos de la ira. Si andáis en ese mismo espíritu, en vuestros propios pensamientos, sois hijos de desobediencia. Padre, no queremos resistirnos a la verdad. Queremos comenzar a aprovechar bien el tiempo. Mientras no tenemos toda la sabiduría, mientras hay todavía insensatez en nosotros, queremos aprender. Queremos recibir de tu sabiduría. Queremos entender tu plan. Queremos esa sabiduría que viene de lo alto, la que está predestinada, la que está en misterio para nuestra gloria, para que caminemos juntos y en gloria, para poder cumplir el propósito para el cual me diseñaste, para el cual me formaste. No quiero irme de la tierra sin cumplir mi propósito. Tampoco quiero llamarle propósito a cualquier cosa que esté haciendo. Quiero tener un carácter. Dígale usted allí en su corazón si realmente lo desea. Fórmame un carácter, Señor. Fórmame el carácter del reino para poder, Señor, lograr mi propósito. Hazme perfecto como lo fue Jesús.
necesito hacer mía las palabras de Jesús. Necesito vivirlas, necesito apreciarlas, necesito llevarla a cabo para después también impartirle el mismo espíritu a otros, Señor, para poder caminar en yugo con alguien. Necesitamos conocer las mismas cosas, andarando juntos si no estuvieran de acuerdo. Pero necesitamos andar en acuerdo en tu casa. Necesitamos trabajar la tierra juntos. Porque le has dado a tus hijos, a los tuyos, les ha dado la tierra. Pero necesitamos ararla antes de sembrarla. Pero necesitamos andar con alguien. Padre, queremos exponernos a la administración y al espíritu de esta palabra. Señor, que el Espíritu Santo siga trabajando esta palabra, no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Fórmanos un carácter para poder cumplir el propósito en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso y créalo como decíamos en la canción.